Como siguiente actividad, vamos a llevar a la práctica la medición de tensión eléctrica en nuestro circuito de resistencias conectadas en serie. Para ello, pues nosotros ya hicimos una preparación anticipada de la conexión de nuestra fuente de tensión con los elementos que tenemos en nuestro circuito de resistencias. Ya nosotros calibramos 16 voltios que van a ser aplicados a cada uno de los elementos de nuestros circuitos de resistencias. Entonces ya tenemos el circuito listo. Después de tener el circuito listo, vamos a preparar nuestro multímetro para poder efectuar cada una de las mediciones. En primera instancia vamos a ir a nuestro panel de control y en nuestro panel de control vamos a seccionar el interruptor específico para nuestro multímetro digital, que en esta ocasión es el terminal DM o el switch DM. Entonces seccionamos para que le llegue corriente a nuestro multímetro y entonces ya sabemos nosotros que acá, nosotros al presionar el botón de encendido y apagado, encendemos nuestro multímetro. Entonces encendemos nuestro multímetro. Para una mejor visualización podemos presionar el botón de iluminación del multímetro y entonces ya podemos identificar de una mejor forma los parámetros en la medición. De manera continua, lo primero que vamos a establecer es la colocación de nuestras terminales eléctricas en el multímetro para poder realizar la integración. Entonces, ya sabemos que la terminal de color negra va a ir colocado en el terminal común de nuestro multímetro. Como en esta ocasión nosotros vamos a medir tensión eléctrica, la terminal roja, la terminal de medición roja, va a ir en la terminal de multímetro en donde me indique que podemos medir tensión. En esta ocasión podemos ver acá que aquí podemos medir corriente, pero en valores un poquito más pequeños a la unidad. Y acá ustedes pueden ver que existe la terminal en donde me permite medir tensión, resistencia y frecuencia. Entonces yo voy a colocar la terminal de medición para medir tensión. ¿Por qué? Porque dentro de la simbología aquí me indica que puedo medir tensión eléctrica. Después de haber colocado las terminales en los puntos requeridos, vamos nosotros a seleccionar en el panel del multímetro el modo para la medición de tensión. En mi circuito, que yo con anterioridad ya he establecido, tenemos corriente continua, por lo que yo voy a establecer aquí la medición de tensión continua. Entonces, en todo mi panel voy a buscar, según la simbología, el botón para la medición de tensión continua. Entonces, aquí miren, está el botón de medición de tensión continua. Presiono y automáticamente el multímetro está para medir tensión continua. Por defecto, cuando el multímetro enciende, viene para realizar medición de tensión. Si yo quisiera medir resistencia, miren, presiono y automáticamente cambia el estado para medir resistencia. Pero ahorita voy a medir tensión eléctrica. Entonces, teniendo ya nuestro multímetro listo, aquí tenemos nosotros ya las terminales para la medición, ya podemos empezar a medir. Vamos a ir a nuestra fuente y vamos a energizar. Vamos a energizar desde nuestra fuente, ya sabemos que tenemos el switch de encendido y apagado. Entonces encendemos y desde la fuente están saliendo 16 voltios al circuito. Entonces aquí tenemos nosotros ya nuestro circuito listo para la medición. Teniendo en cuenta los puntos para medir, tenemos que recordar cómo nosotros integramos nuestro multímetro, las terminales del multímetro, para medir tensión en el circuito. En primer lugar, tenemos que saber que el multímetro, que está seleccionado para medir tensión, se conecta en forma paralela a los elementos, a la fuente o al dispositivo en donde nosotros deseamos medir tensión eléctrica. Por lo que si yo quiero medir la tensión total, yo voy a medir los extremos que vienen desde la fuente. Entonces sería en estos puntos. Y estamos midiendo en paralelo. Si ustedes se dan cuenta, los dos terminales del multímetro se conectan a los dos terminales de la fuente. Entonces, para medir la tensión total, medimos en cada uno de los extremos. Y podemos ver en el multímetro Entonces podemos ver nosotros cómo conectamos las terminales de nuestro multímetro en forma paralela a las terminales de la fuente. Entonces aquí vamos a medir la tensión total. Colocando las terminales del multímetro con mucho cuidado, podemos ver ya en nuestro multímetro cuál es el valor de la tensión. En esta ocasión podemos ver que existen 16 voltios
desde la fuente aplicados a nuestro circuito. Hay que tener mucho cuidado en el momento en el que integramos el multímetro, que sea exactamente según como lo establecemos en los protocolos, en forma paralela a la fuente o a cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo quiero medir tensión en la resistencia 1, voy a medir en forma paralela. Miren, colocando las dos terminales del multímetro en los dos terminales de la resistencia 1. Y ahí voy a tener el valor de la tensión en la resistencia 1, que en esta ocasión son 11.20 voltios. También puedo medir la tensión en la resistencia 2 si yo coloco las terminales de medición en cada una de las terminales de mi resistencia. Al colocarlas en paralelo, miren cómo integramos las dos terminales del multímetro en paralelo a la resistencia número 2, podemos observar en el multímetro el valor de la tensión que existe en la resistencia 2. En este caso es de 1.12 voltios. También podemos cambiar a medir la tensión en la resistencia 3 y dijimos que se conecta el multímetro en forma paralelo al elemento o resistencia que en este caso estamos determinando. Y podemos ver acá que tenemos 3.73 voltios. Y así es la forma en la que cada uno de nosotros vamos a realizar las mediciones y la integración de nuestro multímetro para la medición de magnitudes eléctricas básicas y en esta ocasión la medición de tensión eléctrica.